Justamente en el día de ayer, el señor ministro da una declaración donde acusa a la ADP de recortar horario. Y nosotros nos preguntamos, ¿quién realmente recorta el horario escolar? Aunque el ministro de Educación ha acusado a los docentes de recortar el calendario escolar, quien realmente ha incumplido el acuerdo de garantizar el trabajo del mismo, ha sido el ministro de Educación. El calendario escolar no es un horario, sino un conjunto de objetivos de aprendizaje que deben lograrse en un tiempo establecido, lo cual las mismas autoridades hacen imposible en las condiciones en que operan las escuelas públicas. Insistimos en que se supone que son escuelas, no guarderías. Por ejemplo, el incumplimiento de las autoridades con la contratación o nombramiento de todo el personal docente que todavía falta en las escuelas públicas es uno de los principales causantes del incumplimiento del calendario escolar. Igualmente, continuamos teniendo un gran número de escuelas que no tienen las condiciones de infraestructura que requiere el diseño curricular dominicano, lo cual hace imposible el cumplimiento con los objetivos de aprendizaje del calendario escolar. Todavía tenemos escuelas que tienen que despachar a la hora de almuerzo, los días que no les llega el almuerzo escolar. Eso también es incumplir el calendario escolar. La falta de más del 50% de los medios y recursos de aprendizaje en las escuelas públicas es una falta grave a través de la cual las autoridades violan el acuerdo de cumplimiento con el calendario escolar, ya que sin recursos es imposible cumplir con los objetivos de aprendizaje del calendario escolar. La cantidad de escuelas que todavía tienen que dar clases a distancia, online, con reparaciones extemporáneas a la infraestructura, es otra violación al calendario escolar. Finalmente, en este 54 aniversario de la gloriosa Asociación Dominicana de Profesores, deseamos expresar que el mayor incumplimiento de quienes dirigen el Ministerio de Educación ha sido el ambiente de maltrato y el irrespeto con que constantemente se refieren a la clase docente, en la cual intentan falsamente reflejar todas sus propias faltas, incumplimientos y violaciones. Al final, después de decenas de reuniones, reclamos, solicitudes y sometimientos, la única opción que dejan a la clase docente es la protesta.